Muy buenas noches, hermanos radioescuchas y televidentes. Estamos aquí en el programa Nacidos del Corazón de Dios. Estamos aquí representando dos parejas, dos familias, ¿verdad? Y venimos a hablar de cómo aprender a defender nuestra fe. Nos vamos a presentar en el orden. Mi nombre es Miguel Estrada, pertenezco al Grupo San Juan y estamos en el brazo Ayúdanos a Ayudar. Muy buenas noches, mis hermanos. Qué gusto, qué placer estar aquí con ustedes y compartir este tema muy lindo. Mi nombre es Rosa María de Estrada, pertenezco al Grupo San Juan y estamos en nuestro brazo, en nuestro querido brazo Ayúdanos a Ayudar. Y vamos a comenzar con un tema muy precioso. Y aquí continúa mi hermanita. Buenas noches, mis hermanos. Mi nombre es Karen de Gil, pertenezco al Grupo San Juan de la Comunidad Católica El Salvador del Mundo. También estoy muy contenta de la invitación y darle la gloria a Dios por el tema que vamos a tocar en este momento. También pertenezco al grupo de Ayúdanos a Ayudar, al Ministerio de Misericordia, y que todo sea para la gloria de Dios. Muy buenas noches, mis hermanos. Daniel Gil, pertenezco al grupo de San Juan y de igual forma que mi esposa, ambos nos congregamos en San Juan y servimos para el brazo de misericordia, específicamente Ayúdanos a Ayudar, un brazo muy bonito, muy precioso, y pues un poco nerviosito aquí por la primera vez que estamos frente a micrófonos, pero todo sea para la gloria de Dios. Amén. Dios provee, Dios a través de su espíritu obra de formas desconocidas. Algo quiere el Señor especialmente conmigo en este momento ante los micrófonos. Así que bendito sea Dios y abrimos nuestro corazón para este tema tan interesante. Bueno, vamos a dar inicio pues al tema pues que Dios nos ha puesto en nuestros corazones. La verdad que es un tema muy amplio y de mucho que hablar, pero vamos a tratar, mis hermanitos, que en esta hora, pues en estos 45 minutos podamos pues hablar acerca de tu iglesia, mi Señor. Estamos, cuando hablamos de la iglesia, lo que estamos tratando nosotros es de dar una pequeña y breve reseña pues de lo que es la iglesia y cómo se fundó y quién la fundó, ¿verdad? Para los que estamos pues en la comunidad Salvador del Mundo, pues todos entendemos pues que después de que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y que murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, pues Él antes de todo eso pues fundó la iglesia. Y es la única iglesia que Él fundó, no hay otra más. Y eso, mis hermanos, estamos hablando de 21 siglos, ¿verdad? ¿Hace cuánto tiempo se fundó la iglesia? Y desde hace cuánto tiempo vienen tantos papas, tantos hermanos laicos, pues que también hablan de tu palabra, mi Señor. Y sin embargo, hay momentos que nos sentimos aturdidos cuando nos empiezan a los hermanitos separados a hacer consultas, a hacer preguntas y a confundirnos todos, ¿verdad? Es por eso que Dios nos puso en nuestro corazón pues venir a hablar un poquito de esto, para que entendamos un poco y que nos defendamos también pues ante cualquier consulta, cualquier pregunta que nos quieran hacer o que nos quieran confundir, porque eso es lo más fácil para ellos. Agarrar una presa fácil es uno no saber nada y no saber qué hacer ni qué decir, ¿verdad? Y eso es lo más duro, y cuando eso sucede uno se siente frustrado, indefenso, y a veces uno tampoco investiga, tampoco pregunta ni se informa, y sigue uno con la duda. Así es que de eso es, mis hermanos, que queremos hablar pues en esta noche. Dejo en este momento a mi esposa Rosa María pues para que continúe. Bueno, somos católicos, ¿verdad? Amén. Y somos católicos por convicción. Amén. Y buscando en el diccionario la palabra convicción es porque
sabemos y estamos seguros de que nuestro Señor formó nuestra iglesia, porque fue fundada por el Señor, ¿verdad? Y tenemos la plena seguridad de que así es. La iglesia es de un origen divino. El Espíritu Santo es la que la guía. Y por eso nosotros los católicos profesamos el credo, porque ahí está toda la esencia realmente de un católico que cree en Dios Padre Todopoderoso, cree en el Espíritu Santo, cree en la Iglesia Católica, en la comunión. Entonces, todas estas cosas, todos estos componentes, realmente somos dichosos, porque nosotros los católicos tenemos esa Eucaristía y tenemos también una madre, ¿verdad? Como dice nuestro Papa Francisco, quien no tiene a la madre es un orfanatorio, ¿verdad? Porque no tiene mamá. Entonces, nosotros sabemos de que nuestra iglesia es de un origen divino. Como repito, el Espíritu Santo es el que la guía y que profesamos nuestra fe a través del credo. La iglesia es la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y tenemos el privilegio, como decía Miguel Ángel, de hace cuánto tiempo se fundó nuestra iglesia. Y a partir de ese tiempo llevamos hasta la fecha 265 papas, que es la cabeza de nuestra iglesia católica. Así es, hermana Rosy, y la cuestión es esta. Cuando decimos que nosotros profesamos el credo, también estamos reconociendo lo que es la iglesia católica, apostólica y romana. Amén. Entonces, vemos ahí el enlace, ¿verdad?, de lo que es el apostolado, el hecho de que cuando Jesús instituyó la iglesia por medio de Pedro y le dijo que por medio de él edificaría su iglesia, ¿verdad?, de Pedro en adelante han sido 265 papas. Sí. Es decir, que no hay otra iglesia que no sea la católica que tenga esa línea de apostolado. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque es por medio de Pedro que se hizo una transmisión de lo que era las escrituras, el contenido, la interpretación, todo lo que Jesucristo les enseñó a ellos. Y se fue transmitiendo poco a poco a tal punto que San Pablo en una carta, creo que a Tito, le dice que está encargado de nombrar obispos. Sí. De nombrar presbíteros. Esos obispos, esos presbíteros son ahora los sacerdotes. Entonces ahí viene ya el apostolado formándose, ¿verdad?, en el sentido de que es la Iglesia Católica santa porque es instituida por nuestro Señor Jesús, apostólica porque son los apóstoles los que van transmitiendo el mensaje. Es un hecho, una circunstancia que los hermanos separados no tienen, porque si nos remontamos a la historia, Martín Lutero, que fue la primera persona, por así decirlo, protestante, ¿verdad?, sí, de la iglesia, que fundó una nueva, no sé cómo decirle, secta, ¿verdad? Claro. Viene y dice, se separa de lo que son los principios de la iglesia y es a través de él que comienza la confusión, ¿verdad? O la separación de lo que era el credo, pero no vienen las enseñanzas de un apostolado instituido por Jesús, como es Pedro, Pablo y todos los demás apóstoles. Sus 12 apóstoles, ¿verdad? Exacto. Porque él formó y así se comenzó también a formar nuestra iglesia. Bueno, juntando un poco lo que mi esposa estaba haciendo referencia, creo que la cita angular que hace referencia básicamente al sacerdocio y a los representantes de la Iglesia Católica en nuestras vidas como católicos, lo encontramos en Mateo capítulo 16, versos, del 17 al 19, dice: Entonces Jesús le dijo: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conoces por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro,
y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como podemos ver, sí hay una historia. Y cuando Jesucristo, cuando nuestro Señor pues dejó encargado en este caso pues a San Pedro, que fue el primer papa, pues él le confió, le entregó las llaves del cielo, pues esperando que San Pedro pues hiciera un papel, precisamente porque el mismo Señor Jesucristo lo había escogido, ¿verdad? Y de ahí viene la historia de todos los papas, hasta el que tenemos actualmente. Toda esa historia que se ha venido escribiendo, que se ha venido mencionando, sirve de testimonio ante los demás, ante todos los hermanos católicos, para ver esa historia real de lo que ha sucedido, de lo que el mismo Jesús les dejó, porque nuestro Señor les preparó para ese mandato, ¿verdad? Para llevar a cabo pues su enseñanza por el mundo. Y ellos tal vez no eran personas muy preparadas intelectualmente, pero a través del Espíritu Santo que el mismo Señor les dio, los ungió con su poder, ellos pues podían hablar en todo lugar y con muchas personas, y se sentían tan normales, pues no se sentían nerviosos ni nada, porque estaban ungidos por Él. Y entonces todo eso que se vio y todo eso que se escribió, pues es lo que ha venido a través del tiempo enseñándonos y aprendiendo más cada día de nuestro Señor. Y nos ha ido Él preparando poco a poco para poder estar más cerca, y es una lucha diaria pues que tenemos para estar cada día más cerca, porque no es fácil pues estando en el mundo ser tan fiel como lo fue Él, pero estamos en el camino pidiéndole que nos enseñe pues para poder seguir sus pasos. Así que la Iglesia Católica es la que tiene una tradición, la que tiene una historia, la que se escribió y se sigue escribiendo, y la que a través del tiempo pues nos sigue enseñando. No así pues las nuevas que después han nacido, ¿verdad? Y siempre las hizo el hombre. En cambio, la Iglesia Católica Cristiana Universal fue hecha y fundada por nuestro Señor, que esa es la gran diferencia, que fue hecha por Él. Entonces, a veces cuando el hombre se inventa su iglesia, las cosas son diferentes, porque como no tienen una historia y no siempre se basan en la Biblia de nosotros, en la Biblia católica, la de todos, ¿verdad? Perdón, la de nosotros. Pero yo me siento así de nosotros porque es la que se apega pues a la palabra de Dios, y es lo que Él dijo, es lo que nosotros repetimos. En cambio, otros repiten lo que no vieron, lo que no han oído, lo que no han visto, solo inventan por conveniencia. Así que por eso es que queríamos tocar pues este tema, porque es tan amplio y tan bonito, y cada día tenemos mucho que aprender, pero por lo menos lo que estamos hablando pues queríamos compartirlo, y lo seguiríamos compartiendo con ustedes, mis hermanos. Yo creo que vamos a terminar este set y continuamos en un momento, mis hermanos. Bueno, seguimos con nuestro tema, cómo defender nuestra fe, porque somos católicos y estamos conscientes de que nuestra iglesia es santa, porque la fundó Dios, porque Él es santo. Amén. ¿Verdad? Entonces, la iglesia de nosotros, como lo dije a un principio, fue fundada y tiene una trayectoria muy trascendental
a través de la historia, vean, porque hablamos de 265 papas. Todos estos papas han tenido una preparación espiritual, no de un año, posiblemente de solo Dios sabe cuántos años de preparación. Y nosotros realmente tenemos el privilegio como católicos de seguir ese lineamiento que nos ha dejado nuestro Señor, como es la institución de la Eucaristía. Y lo dice la palabra, ¿verdad? Cuando Él estaba reunido, partió el pan, lo dio a sus discípulos. Y esa es nuestra fe cuando estamos en la misa, cuando escuchamos la palabra del Señor, cuando vemos esa Eucaristía. Yo me siento en lo personal privilegiada en mi iglesia católica, porque yo tengo ese privilegio que si todos los días quiero ir a recibir el cuerpo y la sangre de mi Señor, lo puedo hacer. Así es. Y siento que ese es un privilegio grande de todo católico, que no debemos desperdiciar esa oportunidad, porque cuando estamos en la misa, ahí está Él presente. Entonces, de esa manera, nosotros como católicos nos sentimos privilegiados de tener nuestros sacerdotes, nuestras monjas, y como bien lo decíamos de un principio, que la iglesia está fundada pues por Pedro, pero también nosotros tenemos una jerarquía en la iglesia, y sabemos que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, que es la cabeza. El Papa es la cabeza visible, porque lo vemos, ¿verdad?, de la iglesia. Luego siguen los obispos, luego siguen los sacerdotes, luego siguen los diáconos, y pues en este momento somos los laicos, ¿verdad? Entonces la jerarquía de la iglesia tiene un orden divino, ¿verdad? Un orden divino, así como Dios fundamentó la iglesia, también tenemos ese orden divino en el cual nosotros pues respetamos todos estos lineamientos de la iglesia. Contamos con nuestro catecismo también, que es nuestra guía espiritual. O sea, nuestra iglesia es rica. Si nosotros habláramos del catolicismo en el mundo, no terminaríamos ahorita de hablar también toda la ayuda que hay, todo lo que hace el católico y en el mundo. Yo siempre me he hecho esa pregunta tan linda, que cuando estamos en misa y leemos el mismo evangelio aquí y en la China, o sea, estamos conectados todos los católicos en esa misma sintonía, en esa misma palabra de Dios, que la estamos leyendo todos a un mismo tiempo. Y esa es la oración, y ese es el agradecimiento a nuestro Señor de esta iglesia católica que Él fundó y que Él ha dejado, y que nosotros tenemos que seguir generaciones tras generaciones, aunque la iglesia tiene persecución, tiene tantas cosas, pero por eso dice la palabra que nada le pasará, la iglesia siempre existirá y siempre estará. Que nadie la destruirá. Nadie la destruirá, cabal. Y es que la iglesia católica es como su fundador es Jesús, y viene de Dios, y Dios es un Dios de orden. Por eso es que las misas que se transmiten o que vivimos aquí como en China son las mismas, porque todo está ordenado, sí, ordenado por Él, y viene desde tiempos muy antiguos, como decía mi hermana Rosy. Así que no hay una forma en la cual se pueda comparar o que vengan a decirnos que la Iglesia Católica no es la primera iglesia. Claro que lo es la primera iglesia, es la iglesia instituida por nuestro Señor Jesucristo, y eso nada ni nadie lo quita. Nada. Bueno, y nuestro Señor Jesús como buen pastor siempre quiso tenernos unidos a Él, a esa vid verdadera, y siempre nos a través de su palabra en el libro de Mateo nos advierte precisamente de tiempos venideros que los estamos viviendo nosotros en este momento. Dice en su palabra en Mateo, en el capítulo 7, versículos 15 al 23, dice: cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces.
ustedes los pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosechan uvas en los espinos ni higos en los cardos. Así todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. El árbol bueno no puede dar fruto malo, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. De modo que ustedes los reconocerán por sus acciones. Todos los que me dicen Señor, Señor, no todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les contestaré, nunca los conocí, aléjense de mí, malhechores. Y era lo que estábamos hablando nosotros hace poquito. Desgraciadamente el enemigo en estos últimos tiempos es, como dice la palabra, un león que trata de devorarnos, trata de alejarnos de la bendición. Y de ese modo trata de integrar, de romper en la Iglesia Católica esa unidad, y trata de dividir. Y precisamente esa situación hace que muchas personas que con corazón corrompido, digo yo, que el enemigo los utiliza, y cualquiera puede irse a hacer un estudio teológico, alquilar un establecimiento por ahí, venga aquí a la Barea, y hace una iglesia, una secta. Forma una sin tener esa historia, sin tener ese respaldo apostólico que la Iglesia Católica tiene desde hace años. Hace 21 siglos, ¿verdad? Que así es. ¿Y cómo se prolifera pues el número de iglesias, ¿verdad? Es un buen número de 36,000 iglesias protestantes. 36,000 iglesias protestantes. Y fíjense que cuando nosotros no queremos ser obedientes al Señor, cuando nosotros no escuchamos a nuestro Señor, cuando queremos hacer lo que nosotros queremos, entonces nos vamos a una iglesia donde se acomode a lo que yo soy, a mi necesidad. Y entonces se siente cómodo uno, porque como los demás son como uno, y el que ve esa necesidad rápido hace su iglesia. Y por eso hay tantas así, bueno, registradas dice 36,000. Sí, hermano, y ahí menciona un punto bien interesante y viene a mi mente el recuerdo. Cuando se separaron los ortodoxos fue precisamente porque no autorizaban el divorcio. Entonces vino el rey y dijo, bueno, yo quiero que me divorcien, que acepten el divorcio. Y ahí fue donde nació los ortodoxos. Anglicanos. Ahí se separan. Perdón, y si ustedes ven, perdón, y si vemos la historia, se darán cuenta que siempre alguien hizo una iglesia por cualquier razón, por cualquier pretexto, ya sea por soberbia, ya sea por sobresalir, ya sea porque quería ser diferente, y entonces hizo su iglesia, porque Martín Lutero pues él fue un sacerdote, pues él estuvo en la Iglesia Católica, fue excomulgado, y entonces él, por no estar de acuerdo y no quería seguir los lineamientos de la Iglesia Católica Universal Cristiana, pues él hizo la de él, ¿verdad? Y ahí han venido, pero eso fue muchos años después, fue en 1521. Entonces fue muchos años después. Entonces así, a partir de él es que empezaron todas esas sectas que surgieron después, y a conveniencia. Y si ustedes ven también, allí sacan una comparación de las que vienen de Europa, Alemania y todo eso, son hermanos separados, pero como que son más respetuosos, ¿verdad? En cambio, dice, los que vienen de Estados Unidos, Centroamérica, sí, México, toda esta zona latina, son más agresivos pues contra la fe, contra el católico, ¿verdad? Y en cambio el católico no mucho se anda preocupando por si ellos, por qué no son de mi iglesia y todo eso, porque cada quien es libre, tenemos libre albedrío, y no
no nos complicamos de molestarnos, de dañarnos, herirnos, porque hay quienes que le dicen a uno de todo, pues, y uno, si no está muy preparado, se pone al igual que ellos, ¿verdad? Y si no tiene bases para defenderse, igual, ¿verdad? Sale uno molesto y herido, ¿verdad? Pero no, gracias a Dios, pues nosotros podemos entender esa parte y entenderlos a ellos, ¿verdad? Porque pasan, dice un sacerdote, por cierto, dice el padre Paolo Dirk, dice aquí, que pasan como media vida preocupándose por los demás y viendo cómo atacarlos. Entonces por eso es que para ellos es bien fácil confundirnos y meten cosas que no son reales, y ahí es donde uno a veces se queda tambaleando. Bueno, yo recuerdo en una canción y va un poco en sintonía a lo que usted está refiriendo, mi hermano, que realmente ellos tienen en el centro, la Iglesia Católica, sus enseñanzas. Con mi esposa tenemos una pequeña anécdota, no sé si te recuerdas, cuando se hacían los rediles en el Colegio Santa Cecilia. Bueno, nosotros conocimos muchos hermanos, cuando nosotros iniciamos en crecimiento. Estábamos iniciando, nosotros recién habíamos hecho nuestro retiro. Y bueno, conocimos a muchos hermanos en aquel entonces. Y no recuerdo realmente en qué día, en qué fecha. Nosotros damos una vuelta por Lourdes. Y en una de esas hay varias iglesias evangélicas. Yo recuerdo que en una ocasión pasamos cerca de una iglesia evangélica y estaba las puertas abiertas, y casualmente el pastor era un hermano que llegaba a recibir su redil ahí en el Colegio Santa Cecilia. Entonces podemos ver realmente que de ellos se alimentan de nosotros, ¿verdad? Para su propia conveniencia, su propio interés. Valga la aclaración que el hermano ya no se encuentra en nuestra comunidad, lastimosamente, ¿verdad? Sí. Pero sí llegaba a nutrirse ahí, nos cayó de sorpresa, ¿verdad? Porque nosotros recién convertidos y ver eso ahí decíamos, bueno, ¿y esto, verdad? ¿Qué pasa? Pero Dios se encargó, ¿verdad?, de mostrarnos luz en ese momento. También yo quería hacer un comentario, y es de que cuando a nosotros nos comienzan a preguntar y a cuestionar y a decir, miren, pero es que los católicos fueron creados entonces también por el hombre, no tienen fundamento de Jesús, porque a ustedes Constantino les dijo de que ustedes eran iglesia católica. Entonces ahí es donde uno tiene que decir, momento, la Iglesia Católica fue fundada hace 21 siglos. Sí. Constantino le dio nombre, católica, pero la Iglesia ya venía desde Jesucristo. Entonces no es cierto que Constantino haya creado la Iglesia Católica. Constantino nada más la legalizó, por así decirlo. Le dio un nombre formal, pero la Iglesia ya venía instituida. Y hay que también mencionarle a los hermanos que cuando se sientan atacados hay que decirles con amor y pensar, o si no pensarlo uno, qué garantía de veracidad y de legitimidad hay en los mensajes de esos hermanos separados, porque no tienen 21 siglos la iglesia de ellos, no fue fundada por Jesucristo, y también no tiene ese legado apostólico o esa interpretación auténtica de la palabra de Dios. Ahí es donde tenemos que decirles cuál es su veracidad, cuál es su autenticidad, cuál es su origen. Así es. La verdad que nosotros tenemos como católicos una base fundamental que es Dios, y que creemos en Él, y por eso nosotros somos católicos de corazón. Amén. Amén. Bueno, vamos a entrar a una pausa, mis hermanitos. Vamos a continuar dentro de un momento. Bienvenidos, mis hermanos. Estamos en el tercer y último bloque de nuestra charla. Como ustedes
recordarán, estamos hablando sobre la Iglesia Católica, el fundamento de la Iglesia Católica y todo lo que eso implica en nuestro crecimiento espiritual. Estábamos recordando también lo que es la autenticidad de la palabra de Dios, cómo los hermanos separados interpretan la palabra de Dios a su conveniencia y muchas veces, o en su mayoría, se apartan de lo que es la doctrina de la Iglesia Católica. Toman de base la Iglesia Católica instituida por Jesucristo. La toman de base, es su matriz, y luego ellos, a su conveniencia, ¿verdad?, la interpretan o crean nuevas sectas para que puedan irse adaptando. ¿Pero adaptando a qué? Adaptando a ese llamado que uno de los pecados los llama, como es la carne, ¿verdad? Para complacer la carne o para complacer mi manera de pensar, yo busco y me acomodo y entonces distorsiono lo que está escrito en la palabra de Dios. Y muchas veces esas interpretaciones crean conflicto y hacen que nos ataquen de una u otra manera, como hablábamos fuera del aire en el tema de la Virgen María, ¿verdad? Sí. Entonces, hay situaciones, hay temas muy delicados y que, como decía la hermana Rosy, podríamos tocar más adelante o en otros segmentos, pero es un ejemplo de cómo ellos van utilizando la palabra de Dios, suprimiendo libros, los libros deuterocanónicos, por ejemplo, los hacen a un lado, en verdad. ¿Y por qué los hacen a un lado? Es cierto que ellos lo forman, ellos lo unen y dicen, esta es nuestra Biblia. Sí. Pero no es así, porque la Biblia, como habíamos dicho, ha sido formada, reunida desde escritos de la antigüedad, o sea, desde los apóstoles. Entonces, toda esa recopilación y esos datos históricos ellos no lo tienen. La Iglesia Católica sí. Sí, porque estábamos hablando también del tema tan delicado de transgiversar, ¿verdad? De darle otro enfoque a la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando habla de la Virgen María, cuando nuestro Señor le entrega a su hermano amado, ¿verdad? Y le dice, ahí te dejo a mi madre. Aquí está tu hijo. Aquí está tu hijo. Entonces ellos transgiversan muchas cosas y sabemos de que nuestra madre es pura, es santa, ¿verdad? Y que esa fue una obra también del Espíritu Santo en ella, ¿verdad? Que obró para que naciera el Redentor del mundo. Entonces nosotros, yo pienso que cuando un hermano de los hermanitos separados nos quiere embaucar en alguna situación con mucho amor, ¿verdad? Porque nosotros como católicos no podemos entrar en conflictos con nadie. De nosotros con una sutileza y con esa fe y con ese amor que le tenemos a nuestro Señor Jesucristo, podemos hablar con toda la certeza del mundo que tenemos un Padre, que tenemos un Hijo, un Espíritu Santo y que tenemos como madre a nuestra Virgencita María. Y aparte de eso también, muchas veces queremos involucrar a veces a nuestros sacerdotes en situaciones también. Recordemos que somos humanos y nosotros seguimos a un Dios vivo, ¿verdad? Así es. No seguimos al hombre, sino que seguimos a Dios. Más sin embargo, hay unas sectas que idolatran a sus pastores, ¿verdad? Nosotros no, nosotros le demos respeto, nosotros sabemos que nuestra iglesia está fundada por Dios y que eso, la iglesia siempre va a estar ahí. Y la Biblia, la palabra de Dios, fue escrita por una obra divina del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Nosotros no la hemos escrito los católicos, sino que Dios la dejó y utilizó a sus discípulos para que ellos, o sea, que es algo tan sagrado para nosotros, porque decimos, es la palabra viva del Señor, y esta es nuestra guía. La Biblia para nosotros es la base fundamental para el crecimiento espiritual nuestro,
es nuestro alimento también, así como el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Y a esto le debemos respeto a nosotros los católicos, y no hay nada más. Así Para es. mí, en lo personal, no hay nada más. Yo creo en Dios, por eso rezamos el credo. Y lo repito nuevamente, porque esa es la base fundamental de un católico. Así es, hermana Rosy, y también retomando lo que usted mencionaba, muchos hermanos separados se olvidan de eso y nos quieren atacar en ese sentido a nuestra Iglesia Católica, y es que se olvidan de que la Iglesia Católica es fundada por Jesucristo, sí, y conformada por hombres. Así y es. Los hombres, como usted mismo lo dijo, somos imperfectos todos. Todos. El único perfecto es Dios. Amén. Entonces, eso es lo único que ellos no pueden venir a decirnos, la Iglesia Católica es imperfecta. Porque no, porque es fundada por Dios. Desde su origen ha sido santa y es perfecta, que está conformada por seres humanos que somos imperfectos, al igual que las otras iglesias. Así es. Que, bueno, son congregaciones u otras sectas, ¿verdad? Otros grupos. Y la verdad que genera mucha tristeza el hecho de pensar que bueno, estos dirigentes, líderes de estas sectas, congregaciones, como se le puede dar, aparte de que hagan a su propio interés la interpretación de las Sagradas Escrituras, es muy triste que se aprovechen de la necesidad de Dios que mucha gente tiene. Sí. Porque hay demasiada gente que por ignorancia, que por no tener la oportunidad de escuchar una palabra de Dios, y la necesidad que en ese momento pueda tener, tal vez en algún momento aflictivo en su vida, que llega a los pies de estas personas, y desgraciadamente pues tal vez ellos tienen un buen léxico, puedan manipularlo, qué sé yo, no sé, pero aprovecharse de esa necesidad del corazón de las personas es bien triste. Sí, y ahí cabe esa palabra que dice, pare de sufrir, ¿verdad? Sí. ¿Y quién nos dice que aceptar al Señor ya no vamos a sufrir? Sí. No, si esto para apenas nosotros... comenzamos a ser probados por el fuego cuando aceptamos a Jesús. Entonces, como usted bien lo dice, ¿verdad? Si hay personas que se valen de esas situaciones, pero nosotros tenemos un dicho, ¿verdad? Católico ignorante, futuro protestante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un material precioso en nuestra iglesia, tenemos una cantidad de libros, tenemos el testamento, tenemos tanto que nosotros nos podemos empapar de todo esto. Bueno, y tenemos todos los sacramentos también que nosotros como católicos lo vivimos, ¿verdad? Y lo vivimos de una manera muy espectacular, especial, porque hacer mi primera comunión, una niña que recibe el cuerpo y la sangre del Señor, ¿verdad? Que sea bautizada, que sea confirmada, que me case, ¿verdad? Que es mi santo matrimonio. Bueno, gracias a Dios, pues aquí estamos dos parejas en matrimonio y que hemos recibido el sacramento tan lindo que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Bueno, y de eso, mi hermana, trayendo a colación también, Pablo hace una sentencia bien dura. En Gálatas 1 del 8 al 9 dice: pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya les hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios. No importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. Lo he dicho antes y ahora lo repito: si alguien les anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga sobre él la maldición de Dios. Palabra. Te alabamos, Señor. Fíjense que quería compartir una carta que hizo un sacerdote, se llama Miguel Jordá, dice aquí. Él nos da unos consejos y solo un párrafo que quiero mencionarles, leerlo porque no me lo puedo de memoria. Dice que es un hecho, dice que hoy día las sectas pasan casa por casa y hacen una gran labor proselitista. Él reconoce eso. Primero piden muy sutilmente que los católicos los acompañen a orar con la Biblia, lo que no tendría nada de malo, dice,
pero con el pretexto de orar con la Biblia, lo que realmente pretenden es arrebatarles a ustedes su fe católica y hacer que se cambien de religión. Ese es el fin. Eso nos advierte el Padre y nos da unos consejos, ¿verdad? Y se los voy a compartir unos cuantos que aquí están. Dice, cuando un hermano evangélico le invite a orar o a conversar con seriedad sobre la Biblia, naturalmente ustedes lo pueden hacer, siempre y cuando exista un clima de mutuo respeto y claridad, pero sin polemizar, dice, ni tomar actitudes anticristianas. Después dice, pero cuando lo inviten a orar o a estudiar la Biblia y ustedes descubren que su interés no es ese, sino arrebatarle su fe católica, diga, no me interesa, porque usted lo que quiere es orar o estudiar la Biblia conmigo o arrebatarme mi fe. Nos dice el sacerdote, nos advierte, ¿verdad? Cuando los mormones les prometen dólares, viajes o ayudas de cualquier tipo, con tal de cambien su religión, digan que con la fe no se juega. Qué interesante. Bonito lo que el Padre nos dice, ¿verdad? Porque cuando en la cita se menciona que llegarán disfrazados de lobos, vestidos de oveja y todo, es precisamente eso, ¿verdad? Siempre ellos van con una finalidad y siempre ponen una trampita ahí para que uno pues llegue, ¿verdad? Allá depende de uno si no está bien cimentado en la fe para cambiarse, porque lo que pretenden ellos es eso. Que uno se cambie. Que se cambie. Y ahí es donde hay que hacer un llamado a todos nuestros radioescuchas y televidentes. Y es el hecho de nutrirse. Hay que nutrirse de la palabra de Dios, hay que nutrirse de nuestros rediles, hay que nutrirse en nuestras asambleas, en nuestras prédicas. Hay que nutrirse, hay que buscar literatura católica. Hay que escuchar las prédicas, los evangelios, las misas, todo lo que sea pro Iglesia Católica, que nos abone, que nos ayude a crecer como católicos, cimentar nuestra fe, conocerla y así no ser ignorantes, porque hay muchos católicos, y hay que decirlo, que somos cómodos, Sí. y nos limitamos y no lo estudiamos, no escudriñamos. Hay que decirles que lean, ¿verdad? A mí me encanta nuestra amada comunidad, ¿verdad? Nosotros somos laicos comprometidos, pero unos laicos comprometidos que nuestra comunidad nos educa, nos enseña, ¿verdad? Porque esto de ir a los rediles, a nuestra asamblea, a nuestros tercer días como servidores, es un constante aprendizaje, es un alimento espiritual en el cual pues nosotros vamos creciendo, conociendo al Señor, enamorándonos de Él también, ¿verdad? Día con día. Y así es como nacen muchos, por ejemplo, el Ministerio de Misericordia, que tiene diferentes brazos, ¿verdad? En el cual que nosotros pertenecemos, Ayúdanos a Ayudar, que es la recolección de todos nuestros víveres que recolectamos en las diferentes asambleas. Y que nuestro servicio está basado allá en la Casa de Misericordia de San Juan Opico, valga el comercial, ¿verdad? Para invitar a todos los hermanos, para que lleguen a ese servicio. Como dice mi esposo, nadie nos ve, ¿verdad? Solo nosotros estamos ahí pesando el arrocito, los frijolitos, y que nuestra amada comunidad pues les da las canastas básicas a nuestros hermanos que a veces están sin trabajo, que tienen necesidades, pues, y esa canasta pues les ayuda mucho. Así que los invitamos a que vayan a la Casa de Misericordia, van a conocer nuestro brazo y consta en que realmente nosotros podemos donar nuestro tiempo, ¿verdad? Porque eso es lo que vamos a donar, nuestro tiempo para los hermanitos más necesitados. Inclusive pues de ahí sale también las ayudas para el brazo de Madre Teresa de Calcuta. Bueno, mis hermanitos, lastimosamente pues hemos llegado al final. No nos podemos despedir sin antes pues darle las gracias a nuestro Señor por habernos permitido compartir con ustedes pues este momento y poder compartir pues este tema. Es tan amplio y tan grande que pasaríamos días quizás hablando de tu iglesia, mi Señor, y
nos despedimos pues dándole las gracias por haber permitido pues estar con ustedes, mis hermanos. Pasen buenas noches. Gracias. Que pasen feliz noche, que el Señor les bendiga y recuerden sonreír, ¿verdad? Porque la sonrisa es saludable, la sonrisa nos ayuda a ver las cosas de otra manera. Gloria a Dios, un gusto haberlos acompañado. Gracias por la invitación a nuestro Dios y a ustedes. Y las bendiciones para nuestros radioescuchas y televidentes. Bueno, feliz noche a todos. Ha sido una enorme bendición compartir este micrófono con mis hermanos, los esposos Estrada, y a los radioescuchas y televidentes también, que Dios me los bendiga. Que siempre mantengamos los ojos siempre puestos en nuestro Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Amén.